Gloria a ti, Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, el Señor bendiga sus vidas, aleluya, en este día, aleluya, espero que estén bien, santo sea el Señor. Venimos aquí con otra cápsula bíblica, aleluya, en donde nos dedicamos a hacer estudios de la palabra del Señor en un lenguaje sencillo, fácil de entender, estudios cortos, garantizando así que cada persona, sin importar el tiempo que tenga en el Evangelio, o que tal vez no haya escuchado nunca la palabra, pueda entenderlo, aleluya, santo sea el Señor. Para aquellas personas que se conecten por primera vez, aleluya, mi nombre es María Guzmán y yo me congrego en la iglesia Casa de Refugio, New Jersey, que se encuentra en 20 Zabriskie Street en Heldon, en donde estamos con la pastora Celia Núñez. Siempre extendemos una invitación cordial y especial para aquellas personas que no tienen un lugar donde congregarse. Le invitamos a que venga y juntos adoremos a aquel que toda gloria se merece, a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, para quien sea toda gloria y honor por los siglos de los siglos, amén. Aleluya. Este estudio bíblico, aleluya, es el primero de una serie, aleluya, llamada Diferentes Profetas, Diferentes Épocas, pero un mismo mensaje. Aleluya. Y en este estudio nosotros vamos a ver 4 profetas, aleluya, del Antiguo Testamento, aleluya, en las diferentes épocas que estos ministraron, alabado sea el Señor, y con ello vamos a ver que el mensaje del Señor es eterno, el mensaje no cambia, el Señor y la palabra no tienen sombra de variación, alabado sea el Señor, porque tiene que ser un mensaje que confronte mi corazón. El mensaje de Dios no es para agradar al hombre, aleluya, es para confrontar su corazón, para que reconozcan, aleluya, la necesidad que tienen de Dios, aleluya, y vengan a Jesucristo, aleluya, a través del arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Entonces, el primer profeta que nosotros vamos a tratar, aleluya, es Elías. Y la historia del profeta Elías se encuentra, aleluya, por primera vez en Primera de Reyes, capítulo 17, cuando él aparece al rey Acab para predecir, aleluya, un tiempo de sequía. Bendito y santo sea el Señor. Pero para nosotros poder entender este pasaje bíblico, aleluya, de Elías en el monte Carmelo, la historia con Jezabel, con el rey Acab, nosotros primeramente tenemos que entender el contexto histórico en el que se desarrolló esta historia. Y lo primero que nosotros tenemos que entender o tenemos que conocer, mis amados, aleluya, es que Israel, aleluya, como nación, aleluya, luego de la muerte de Salomón, aleluya, cuando tomó posesión, aleluya, del reinado su hijo Roboam, aleluya, Israel fue dividido, aleluya, en 2 reinos, el reino del norte o Israel, aleluya, y el reino de Judá o reino del sur. Ahora, ¿por qué se dividió, aleluya, la nación de Israel en 2 reinos diferentes? Aleluya, tenemos que cuando el reinado de Salomón, aleluya, recordemos que Salomón se desvió de los caminos del Señor, aleluya, y a las mujeres y a las concubinas que él tuvo, aleluya, que eran de diferentes naciones, aleluya, eran consecuencia de pactos que él había hecho con las naciones extranjeras, cosa que Dios, cuando dio la ley mosaica en el monte Sinaí, lo había prohibido, aleluya. Además de esto, este hombre, este rey, aleluya, el rey más sabio que ha habido sobre la tierra y que no habrá ninguno como él, aleluya, por la misericordia de mi Señor. Este rey, aleluya, cada una de esas mujeres, aleluya, él le edificó templo para los dioses, aleluya, que ella adoraban, los dioses de su pueblo. Le edificó casa, templo, pero también dice la palabra que el corazón de, aleluya, de Salomón se desvió para adorar esos dioses, aleluya. Entonces, aleluya, santo sea el Señor. Esto es tan poderoso, mis hermanos. Jehová dijo que se arrepintió de haber puesto, aleluya, a Salomón como rey, y dijo que le iba a quitar el reino, aleluya, de sus manos, aleluya, que no lo iba a hacer, aleluya, mientras Salomón viviera, por amor a su siervo David, porque él se lo había prometido. Pero también dijo Jehová
Aleluya, bendito. Es que esto es tan poderoso, mis hermanos. Jehová también dijo que no iba a quitar completamente el reino de la dinastía de David, porque ya él se lo había prometido, sino que de la descendencia de David siempre iba a haber, aleluya, un rey que reinara, valga la redundancia. Alabado sea el Señor. Entonces, aleluya, cuando Roboam tomó el reinado, el día, aleluya, que él fue, aleluya, a la toma de posesión, a su fiesta de toma de posesión, aleluya, la palabra nos registra, aleluya, que había un siervo, aleluya, de su padre Salomón, aleluya, el cual tenía muchas habilidades para la guerra, aleluya, pero Salomón lo puso, aleluya, en una posición que no le correspondía, en la cual tenía muchas cargas, alabado sea el Señor, y en el mismo reinado de Salomón, él huyó, aleluya, él dejó su posición botada y se huyó, aleluya, y fue entonces y se exilió en Egipto, aleluya, en donde recibió, aleluya, muy buen trato del faraón de entonces, aleluya, creo que se casó con una hermana, aleluya, una cuñada de Faraón, y tuvo mucho privilegio, pero cuando él oyó que Salomón había muerto, aleluya, entendió que el pueblo estaba en un estado vulnerable, y él volvió entonces a Israel a confrontar entonces a Roboam, sí. Este siervo, aleluya, rebelde, aleluya, se llamaba Jeroboam. Cuando él volvió, se juntó con las personas de Israel, de la nación de Israel, y levantó un grupo para enfrentar a Salomón. Y le pidieron, aleluya, le dijeron que lo iban a seguir, pero si él, aleluya, quitaba un poco, bajaba las cargas impositivas que el pueblo tenía que pagar, aleluya, que esas fueron una de las estrategias que utilizó Salomón, en el cual le puso demasiada carga al pueblo, es decir, tenían unos impuestos demasiado elevados, aleluya. Este joven, aleluya, Roboam, hijo de Salomón, le preguntó a los ancianos, aleluya, y esto le dijeron que fuera, aleluya, que fuera condescendiente con esta petición y que así lograría que Israel completo lo siguiera. Aleluya. Estos fueron los ancianos que le dieron este consejo. Pero él preguntó a los jóvenes que se habían criado con él, a gente inexperta, aleluya. Y ellos le dijeron que le pusiera más carga, aleluya. Bendito, pues este joven Roboam se llevó de sus amigos, aleluya, y esta fue la respuesta que le dio al pueblo. Cuando el pueblo escuchó esto, que le iban a poner más carga que la que Salomón había dejado, bendito y santo sea el Señor, dijeron que no tenían parte ni suerte con Israel, aleluya, con Judá, perdón, aleluya, y ahí fue que se dividieron. Entonces 10 tribus siguieron a Roboam y lo coronaron como rey, aleluya. Pero para que se cumpliera la palabra del Señor, aleluya, él le permitió 2 tribus, aleluya, aleluya, a Roboam, que fue la tribu de Judá, que era su propia tribu, aleluya, y la tribu de Benjamín. Aquí es donde se divide Israel como nación, aleluya, en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Santo sea el Señor, aleluya. La parte que vamos a estudiar, vamos a ver, cómo en un periodo de alrededor de 94 años, por Israel pasaron 3 dinastías. Bendito y santo sea el Señor. Y la primera dinastía, te estoy hablando Israel, refiriéndome al reino del norte. Aleluya, las 10 tribus de Israel que siguieron a Roboam. Y esto fue en el 931 a 913 aproximadamente. Aleluya, y su reino, y dice la palabra que él reinó 17 años sobre Judá. Aleluya, la Biblia nos registra a nosotros que él reinó 22 años sobre Judá y que luego que él murió tomó su hijo el control del reino. Aleluya, y solamente pudo reinar, aleluya, 2 años. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya, Dios. Bendito, quiero que me tengan un poquito de paciencia, como siempre le digo. Aleluya, porque estamos dando un paseo, aleluya, por alrededor de un siglo de historia. Aleluya, Dios. Bendito y santo sea el Señor. Aleluya. Entonces veamos la primera dinastía, aleluya, que es la dinastía de Roboam.
Jeroboam, porque Roboam quedó en Judá. Roboam, recuerden que es el hijo de Salomón, aleluya, y este es el siervo rebelde, aleluya, Jeroboam, aleluya, aleluya, Dios, bendito y santo. Jeroboam reinó, aleluya, entre los años, perdón que me confundí hace un ratito, di una fecha que no era, 930, aleluya, a 909 antes de Cristo, aleluya. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 12, del 25 al 33, aleluya. Vamos a ver un poquito de pasaje bíblico, vamos a andar por la Biblia, porque ustedes saben que el Espíritu me dirige a que lea la palabra del Señor, porque eso es lo que nosotros necesitamos, no es la opinión ni el conocimiento de un hombre. Nosotros lo que queremos ver es qué dice la palabra de Dios. Alabado sea el santo nombre del Señor. Entonces, Primera de Reyes, aleluya, 12, del 25 al 23, aleluya. Aquí nos habla acerca de la idolatría de Jeroboam. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí. De allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Santo sea el Señor, bendito, santo eres tú, Señor. Aleluya, Dios. Bendito eres tú, Señor. Aleluya, Dios. Oh, santo sea el Señor. Aleluya, Dios. Bendito eres tú. Aleluya. Bendito. Santo sea el Señor. Escúchame, mis amados, que había aquí en la anotación de la cita una pequeña confusión. Aleluya, Dios. Aleluya. El versículo 28 dice, y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan, y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan, aleluya, a adorar, aleluya, delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15, en el mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes 8, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel, y subió al altar para quemar el incienso. Aleluya, bendito, aleluya. Para nosotros poder entender este pasaje bíblico, mis amados, nosotros tenemos que entender que Israel, aleluya, ya se había apartado de Dios a causa de la idolatría a que lo llevó el rey Salomón, como te había contado anteriormente. Entonces es un pueblo que viene, aleluya, como con cierta corrupción ya, aleluya, en el centro de su ley. Es un pueblo que está ya fuera del pacto, que ha quebrantado su pacto con Dios. Esa es la palabra correcta. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces cuando sube este hombre, Jeroboam, aleluya, y dice la palabra que él tuvo miedo, aleluya, porque recordemos que era en Judá,
aleluya, que estaba, aleluya, el altar de Dios, el templo que creó Salomón, donde se iba a adorar a Dios. Y toda la nación de Israel tenía que ir allá para adorar a Dios, aleluya. Pero este hombre malvado, Jeroboam, sintió en su corazón que si el pueblo seguía subiendo a Judá para adorar a Dios, que el corazón del pueblo iba a volver a su Dios, aleluya, y que ya no lo adorarían a él, aleluya, sino que lo tomarían y lo matarían junto a toda su familia. Bendito y santo sea el Señor. Entonces él, aleluya, al tomar consejo, engañó al pueblo de Israel, porque él hizo 2 becerros. No es el caso de que lo hiciera, sino que él le dijo a Israel que esos eran los dioses que lo habían sacado de Egipto. Es decir, invalidó el pacto con Dios, negó la salvación y la liberación que Dios le había dado, aleluya, y se le atribuyó a esos becerros. Santo y alabado sea el Señor, bendito. Pero no obstante a eso, aleluya, dice que él puso uno en 2 ciudades diferentes, aleluya, en cada extremo, para que la población no tuviera que ir tan lejos, sino que tuviera un becerro cerca, y le ofrecían los sacrificios y la adoración que solamente le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se lo ofrecían a estos becerros. Pero también él, aleluya, constituyó un día, aleluya, al año, aleluya, en el 8º mes, aleluya. Así como Israel se juntaban para adorar a Dios, él estableció ese día desde su propio corazón, aleluya, para juntarse y adorar a esos becerros. Pero dice la palabra también que no obstante a eso, él constituyó levitas para sí y destituyó a los verdaderos levitas, que eran los únicos que podían ofrecer sacrificio a Dios, y aquellos que estaban capacitados, aleluya, y habilitados, aleluya, para enseñar la ley al pueblo, aleluya. Él lo destituyó y puso sacerdotes, escogió él mismo, aleluya, estos sacerdotes. Bendito y santo sea el Señor. Por consecuencia de todos estos pecados, aleluya, este rey es el ejemplo para toda Israel y Judá de un rey perverso, aleluya. Cada vez que un rey, más adelante, si nosotros notamos, cada vez que un rey peca en la idolatría, aleluya, se dice que anduvo en los caminos de Jeroboam. Entonces, cuando nos digan o cuando nosotros veamos aquí en la palabra acerca de un rey, cuando estemos estudiando y analizando las escrituras y veamos que anduvo en los caminos de Jeroboam, estos son los pecados los que nosotros tenemos que ver, aleluya, y analizar. Alabado sea el Señor, bendito y santo sea su nombre, Dios. Oh, alabado es el Señor, bendito. Ahora bien, esto no se queda así. Hay una profecía contra Jeroboam, y ella la vamos a ver, aleluya, en Primera de Reyes 14, aleluya, del 1 al 14. Alabado sea el Señor, siempre por los siglos de los siglos. Santo sea el Señor. Dice, profecía de Ahías contra Jeroboam. Ahías, un profeta de Dios. Dice, por aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó. Y Jeroboam dijo a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo. He aquí, allí está el profeta Ahías, que dijo de mí que yo sería rey sobre este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un jarro de miel, y ve a él. Él te dirá lo que ha de suceder al niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se levantó y fue a Silo, y llegó a casa de Ahías. Y Ahías no podía ver porque sus ojos habían nublado a causa de su vejez. Mas el Señor había dicho a Ahías, he aquí la mujer de Jeroboam viene a consultarte, aleluya, sobre su hijo, pues está enfermo. Esto es lo que le dirás, pues será que cuando ella venga, fingirá ser otra mujer. Y sucedió que cuando Ahías oyó el ruido de los zapatos de ella, al entrar por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué finges ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Ve, di a Jeroboam, así dice el Señor Dios de Israel, por cuanto te levanté de entre los pueblos y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel.
y arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, aleluya, Dios, que guardó mis mandamientos, aleluya, y me siguió de todo su corazón para hacer solo lo que era recto a mis ojos, sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti, y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira, y me arrojaste detrás de tus espaldas. Por tanto, he aquí traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam, aleluya, a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que desaparece del todo. Cualquiera de los de Jeroboam que mueran en la ciudad se lo comerán los perros. Aleluya. Y el que muere en el campo se lo comerán las aves del cielo. Porque el Señor ha hablado. Y tú levántate, vete a tu casa. Y cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Y todo Israel hará duelo por él y lo sepultarán, pues solo este de la familia de Jeroboam irá a la sepultura. Porque de la casa de Jeroboam solo en él fue hallado algo bueno hacia el Señor Dios de Israel. Y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam en este día y de ahora en adelante. Mi alma adora el Rey, bendito y santo sea el Señor. Este pasaje bíblico se explica solo. Esta es la profecía, aleluya, bendito, de que Jehová exterminaría, aleluya, la dinastía completa de Jeroboam, aparte de ese día que esa profecía es dada. Aleluya, nosotros podemos ver, aleluya, que este profeta, el Señor lo había enviado a darle la profecía, valga la redundancia, de que él iba a ser, de que Israel se iba a dividir y que él iba a ser rey sobre Israel de 10 de las tribus, aleluya. Es decir, él reconoció a Dios, aleluya, pero él se apartó, él prefirió a adorar esos ídolos hechos por manos de hombre. Alabado sea el Señor. Pero al momento, aleluya, que él ve que su hijo se está muriendo, aleluya, él reconoce, aleluya, que este profeta es un hombre de Dios. O sea, él reconoce al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aunque lo reconoce, él nunca se arrepintió, él nunca se humilló, sino que él siguió en su propio pecado. Y como consecuencia de esto se cumplió toda la palabra, aleluya, sobre él. Bendito y alabado sea el Señor. Su dinastía fue cortada, fue desarraigada. Aleluya. Ahora veamos, esta profecía fue contra el rey, ¿verdad? Contra el rey Jeroboam. Pero recuerde, aleluya, que cuando el pueblo peca, aleluya, dejándose dirigir por sus líderes, aleluya, a sabienda, porque ahí está la ley, todos la conocen, a sabienda que está la ley ahí, a sabienda que la cosa está mal, pero, aleluya, pero prefieren seguir a un hombre. El pueblo también trae juicio sobre ti, sí, trae consecuencias al desobedecer la ley. Y vamos a ver, aleluya, la profecía que el Señor manda entonces para Israel. Es ese mismo capítulo, Primera de Reyes 14, pero vamos a leer ahora del 15 al 20. Dice, el Señor pues, aleluya, el Señor pues herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, aleluya, bendito, y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras, provocando a ira el Señor. Las aceras, aleluya, era una deidad del pueblo cananeo, aleluya, eran unos pedazos de palo que le ponían inscripciones y a veces los tallaban con imágenes y ellos le hacían altar y adoraban estas imágenes, aleluya. Y abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam y con los cuales hizo pecar a Israel, aleluya. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Tirsa. Y al entrar ella por el umbral de la casa, el niño murió.
Y todo Israel lo sepultó e hizo duelo por él, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Aleluya. Los demás hechos de Jeroboam, cómo guerrió y cómo reinó, aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El tiempo que Jeroboam reinó fue 22 años y durmió con sus padres, y su hijo Nadab reinó en su lugar. Alabado sea el Señor, bendito. Aleluya, santo sea el Señor. Es decir, cuando Jeroboam murió, aleluya, entonces su hijo, aleluya, tomó el reinado. Alabado sea el Señor. Aleluya, su hijo Nadab, aleluya. Bendito. Ahora vamos a ver nosotros la caída de la dinastía de Jeroboam. Aleluya, Dios. Esto es tremendo, mis amados. Yo les exhorto a cada uno de ustedes que cuando tengan un tiempecito vengan a leer esta historia, vengan a leer el libro de Reyes, que hay mucho que aprender aquí. Aleluya. Dice que Nadab, hijo de Jeroboam, reinó solamente 2 años en Israel y fue destituido por un siervo. Aleluya. El siervo se llamaba Basa y era de la tribu de Isaacar. Aleluya. Entonces, mató al hijo de Roboam y reinó en su lugar, pero también mató a toda la descendencia de Jeroboam. Alabado sea el Señor. Recordemos que en la antigüedad, en este periodo, se utilizaba cuando un rey daba un golpe de estado, aleluya, tenía que matar toda la descendencia, porque si dejaba a uno vivo, más adelante le iba a hacer guerra y le iba a dar un golpe de estado, aleluya, reclamando su derecho a la dinastía, su derecho al reinado. Bendito y alabado sea el Señor. Nosotros vemos también que esa profecía sobre Israel, donde el Señor le dice que lo iba a esparcir, aleluya, que lo iba a sacar de esa tierra que le había prometido. Recordemos, estamos hablando de Israel, aleluya, el Israel dividido, el reino del norte, aleluya. Esta profecía se cumplió en el año 722 más o menos antes de Cristo, cuando los asirios se lo llevaron cautivo. Aleluya, santo sea el Señor, y dejaron la ciudad desolada. Bendito y santo sea el Señor. Aleluya. Bendito. Entonces vamos a ver la segunda dinastía, la dinastía de Basa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar. Aleluya. Esta reinó desde el año 909 hasta el 885 antes de Cristo. Veamos, aleluya, Primera de Reyes 15 del 25 al 30. Aleluya, Dios. Ya yo te hice el resumen. Aleluya, Dios. 15 del 25 al 30. Dice, y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Entonces Basa, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y Basa lo hirió en Gibetón, que pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaban a Gibetón. Basa lo mató en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Aleluya, Dios. Santo sea el Señor, santo sea el Señor. Basa lo mató en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y sucedió que en cuanto fue rey, hirió a toda la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam hasta destruirlo, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Ahías. Por los demás pecados, aleluya, que Jeroboam había cometido y con los cuales había hecho pecar a Israel, y por la provocación con que provocó la ira del Señor Dios de Israel. Es decir, que este hijo de Jeroboam, aleluya, Basa, siguió los pasos de su padre, fue un idólatra. Cabe recalcar también que estos becerros que había construido Jeroboam, ellos lo utilizaban cuando iban a pelear. Aleluya. En cada batalla ellos utilizaban, aleluya, ponían a los becerros delante, así como hacía Judá,
Aleluya. Y el mismo Israel, antes de dividirse, que a todas sus batallas lo primero que llevaban era el arca. Aleluya. El arca de la presencia de Dios. Miren a ver, mis amados, si es grande el pecado de Jeroboam, Dios mío. Y su hijo no se arrepintió. Su hijo continuó el legado que su padre le dejó. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y santo. Aleluya, Dios. Aleluya. También nosotros tenemos que recalcar que mientras Jeroboam vivió, aleluya, y su descendencia, o sea, su hijo, ellos le hicieron guerra todos los días de su vida a Israel. Pero cuando el siervo Baasa, aleluya, da el golpe de estado y destruye la dinastía de Jeroboam, aleluya, él también continúa en los pecados, aleluya, de Jeroboam. Vamos a verlo más adelante. Santo sea el Señor. Bendito. Y también, aleluya, le hace guerra a Israel todos los días de su vida. Santo sea el Señor. Aleluya. Dice que Baasa reinó 24 años y su dinastía duró 26. Aleluya. Porque el hijo de él que tomó el reinado a su muerte también solamente pudo gobernar 2 años. Vamos a ver Primera de Reyes 15. Del 33 al 34. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice reinado de Baasa. En el 3er año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa. Y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y anduvo en el camino de Jeroboam. Aleluya. Y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Alabado sea el Señor. O sea, lo que nosotros estamos viendo, mis amados, es la continuación del legado de Jeroboam. Ya este pueblo estaba completamente contaminado. También otra cosa que nosotros tenemos que entender, aleluya, que como esta idolatría tan grande comenzó en la época de Salomón, aleluya, y el pueblo de Israel, la nación, fue dividida, aleluya, y por ella pasaron 3 dinastías, como te había dicho, en menos de 100 años, aleluya. Ya el pueblo estaba muy corrompido. ¿Y qué sucede? Ya eran una generación nueva que no conocía la ley, aleluya, ya no la conocía, sino solamente, aleluya, lo que el legado de Jeroboam le estaba enseñando a ellos. Entonces imagínense el nivel de corrupción, aleluya, por el que estaba pasando esta nación, aleluya. O sea, el pacto de Dios estaba completamente roto, aleluya, y ellos, aleluya, no entendían y no agarraban la disciplina y la palabra que el Señor le llevaba a través de los profetas. Santo sea el Señor, bendito y santo. Aleluya. Vamos a ver la profecía contra Baasa. Aleluya. Porque en el Señor todo el que la hace la paga. El Señor le da su merecido. Aleluya. En su tiempo a cada cual. Aleluya. Primera de Reyes 16 del 1 al 4. Aleluya. Y la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo: este Jehú no es Jehú el que fue rey, este Jehú, aleluya, fue un profeta, aleluya. Por cuanto te levanté del polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, aleluya, santo sea el Señor, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. He aquí, consumiré a Baasa y a su casa, y haré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa muera en la ciudad se lo comerán los perros, y el que de él muera en el campo se lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa, aleluya, lo que hizo y su poderío no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Bendito. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Ela reinó en su lugar. Aleluya, Dios. Bendito y santo sea el Señor. También fue la palabra del Señor por medio del profeta Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa y su casa, no solo por todo el mal que hizo ante los ojos del Señor, provocándole a ira con la obra de sus manos, siendo semejante a la casa de Jeroboam, sino que también
por haber destruido a esta. Alabado sea el Señor. Santo sea el Señor. Es decir, aquí vino la palabra de juicio. Aleluya. Contra Baasa. Santo sea el Señor. Ahora bien, santo sea el Señor. Vamos a ver el final de esta segunda dinastía. Aleluya. Aleluya. En Primera de Reyes 16, el mismo capítulo, pero ahora vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el 13. Aleluya. Dice, luego de la muerte de Baasa, su hijo Ela, reinó en su lugar 2 años, pero su siervo Sinri, comandante de su ejército, le dio un golpe de estado y mató a todos los de su casa y gobernó en su lugar, pero solamente 7 días. Santo sea el Señor. No sé si ustedes se han dado cuenta que Jeroboam era un siervo, aleluya, aleluya, bendito. Pero también quien le dio el golpe de estado a él, Baasa, era un siervo, aleluya. Pero también nosotros vemos que a Baasa, quien le dio entonces el golpe de estado para terminar, aleluya, con su dinastía, la cual era la tercera, bendito, la segunda, perdón. También, aleluya, era un siervo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito. Aleluya. Lo leo otra vez para que lo entiendan. Luego de la muerte de Baasa, su hijo Ela reinó en su lugar 2 años, pero su siervo Sinri, comandante de su ejército, le dio un golpe de estado y mató a todos los de su casa y gobernó en su lugar, aleluya, pero solo 7 días. Santo sea el Señor. Ahora vamos a ver el inicio de la tercera dinastía, aleluya, y vamos a ver qué pasó con este siervo rebelde, Sinri. Aleluya, santo sea el Señor. La tercera dinastía es la de Omri y reinó desde el 885 hasta el 841 antes de Cristo. Esta dinastía duró alrededor de 44 años, aleluya, e incluyó a Omri, su hijo Acab, el esposo de Jezabel, aleluya, luego el hijo de Acab, que se llamaba Ocosías, y luego el hijo de Ocosías, que se llamaba Joram. Aleluya, santo sea el Señor. Esto está en Primera de Reyes 16, del 15 al 18. Te leo un pequeño resumen antes de leerlo. Dice que luego del golpe de estado por parte de Sinri a Ela, hijo de Baasa, Israel puso como comandante del ejército a Omri. Aleluya. Y este derrotó a Sinri y estableció la tercera dinastía. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces vamos a ver, aleluya, la palabra bíblica. Lo que pasa es que no me gusta hablar sin la palabra, mis amados. Primera de Reyes 16, del 15 al 18. Alabado es el Señor. Santo sea su nombre por siempre. Aleluya, Dios. Aleluya. Perdón, tenemos que leer la cita bíblica de esta historia que te había leído. Aleluya. En donde Sinri le da el golpe de estado a Baasa. Aleluya, Dios. 16 del 8 al 13. Reinado de Ela, Sinri y Omri, dice. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa y reinó 2 años. Y su siervo Sinri, comandante, aleluya, comandante de la mitad de sus carros, conspiró contra él. Y Ela estaba en Tirsa, bebiendo hasta emborracharse en la casa de Alsa, que era mayordomo de la casa de Tirsa. Entonces Sinri entró, lo hirió y le dio muerte en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Aleluya, Dios. Santo sea el Señor. Y sucedió que cuando comenzó a reinar, tan pronto como se sentó en su trono, mató a toda la casa de Baasa. No dejó ni un solo varón, ni de sus parientes, ni de sus amigos. Así Sinri destruyó toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que el Señor había hablado contra Baasa por medio del profeta Jehú.
por todos los pecados de Basa y por los pecados de su hijo Ela, con los cuales pecaron y con lo que hicieron pecar a Israel, provocando a ira con sus ídolos al Señor Dios de Israel. Alabado sea el Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces ahora vamos a ver, aleluya, cómo Omri le da el golpe de estado entonces a Zimri a los 7 días del reinado de este. Bendito y santo sea el Señor. Aleluya, Dios. Entonces, Primera de Reyes 16, del 15 al 18. Aleluya, Dios. Santo sea el Señor. Dice, en el año 27 de Asa, rey de Judá, Zimri reinó 7 días en Tilsa, y el pueblo estaba acampado contra Gibetón, que pertenecía a los filisteos. El pueblo que estaba acampado oyó decir, Zimri ha conspirado y también ha matado al rey. Entonces ese mismo día en el campamento todo Israel hizo a Omri comandante del ejército, rey de Israel. Entonces Omri subió desde Gibetón y todo Israel con él y sitiaron a Tilsa. Y sucedió que cuando Zimri vio que la ciudad era tomada, entró en la ciudad de la casa del rey y prendió fuego sobre sí a la casa del rey y murió. Alabado sea el Señor. A causa de los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de Jeroboam, y por el pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Los demás hechos de Zimri y la conspiración que llevó a cabo no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes. Aleluya, bendito. Aleluya, Dios, bendito. Aleluya. Entonces aquí está hasta la 3ª dinastía. Aleluya. Recordando que el tema son 4 profetas, 4 épocas y una misma palabra. Aleluya. Y esta primera parte, aleluya, habla acerca del profeta Elías. Aleluya. Pero estábamos haciendo un recuento para ver la condición espiritual, aleluya, política y socioeconómica en la que estaba envuelto la nación de Israel. Aleluya. Al atravesar por estas 3 dinastías. Aleluya. Aleluya. Santo sea el Señor. Bendito. Nos dice la palabra que aquí en este pasaje que leí, que Zimri estableció la 3ª dinastía y que esta fue una época de gran expansión de la nación asiria. Recordemos que Asiria era una potencia mundial muy poderosa en ese entonces y ella, aleluya, su objetivo era conquistar la nación de Israel. Bendito y santo sea el Señor. Entonces, en esta incertidumbre, aleluya, espiritual y política era que estaba la nación de Israel. Aleluya, en el tiempo del ministerio, aleluya, del siervo Elías. Santo sea el Señor. Elías ministró, aleluya, durante el reinado de Acab, que era hijo de Omri, es decir, la 3ª dinastía. Acab, Ocosías y Joram. Alabado sea el Señor. Aleluya. Ahora vamos nosotros a ver. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya en la segunda parte nos vamos a enfocar cómo fue el gobierno, aleluya, del rey Acab. ¿Qué era lo que estaba sucediendo verdaderamente en Israel? ¿Y por qué Dios manda al profeta Elías a darle la palabra, aleluya, de corrección y de juicio, aleluya, al rey Acab? Aleluya. Así que nos vemos en el siguiente segmento, mis amados. Es un estudio un poquito largo, pero es que tenemos que dar Biblia. Es necesario. Nosotros no podemos conformarnos con lo que nos están diciendo a través de las redes. No podemos conformarnos con lo que nos dice un líder. Aleluya. Nosotros mismos tenemos que escudriñar las escrituras. Mientras más la escudriñamos, aleluya, más conocemos a nuestro Dios, más nos acercamos a Él. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Es la lectura de la
la palabra, aleluya, lo que nos enseña a nosotros cómo vivir una vida agradable a Dios para poder mantener, aleluya, esa salvación que Él nos dio, para poder mantenernos en comunión ahí a los pies de nuestro Maestro. Recuerden que Él dice que separados de mí nada pueden hacer, es decir, nuestra lucha es para tratar de permanecer firmes y fieles a nuestro Señor Jesucristo cada día, porque ya la trompeta está casi sonando, aleluya, y yo sé que usted al igual que yo queremos, aleluya, escuchar esa trompeta para, aleluya, subir a las nubes, aleluya, bendito, aleluya, subir a las nubes a encontrarnos con nuestro Señor. Bendito y santo sea el Señor Jesucristo, aleluya. Así que nos vemos en la próxima cápsula bíblica, en la segunda parte de este estudio. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús.